Capítulo 1. En un cuadro. Una fiesta y una pausa demasiado larga. El último sábado de junio, el pueblo de Windlebridge celebró la inauguración de un retrato olvidado. Hace mucho tiempo, en el gran salón de la Galería Creswell Holland, era el tipo de evento que daba a las sociedades locales motivos para lucir sus mejores sombreros y revelar sus mejores opiniones. Se habían tendido banderines a lo largo de las cercas sembradas de rosas, los sándwiches cortados en triángulos perfectos, y la sociedad histórica de mujeres se alzaba orgullosa en el centro de todo, tras haber organizado el evento con el fervor que suele reservarse para los tés de la victoria. En tiempos de guerra, la señorita Marple, modesta en gris, con un collar de perlas de cristal y un sombrero de paja de ala ancha, se encontraba cerca de las puertas francesas que daban al jardín. Tenía las manos ligeramente entrelazadas delante de ella, y su rostro mostraba la expresión de cortés interés que tan a menudo mostraba en tales ocasiones. Aunque no residía en Windlebridge, había sido invitada por la señora Agatha Creswell, una vieja conocida de un antiguo comité de recaudación de fondos de la iglesia en Merrymead, y había aceptado, como siempre, con discreta gratitud y una curiosidad más aguda de la que nadie sospechaba. A la multitud se reunió en el salón principal poco antes del mediodía. Las copas de champán tintineaban, se oía un murmullo, y el retrato se alzaba velado por una gruesa cortina de terciopelo al fondo de la sala. Iba a ser revelado por Miles Creswell, el admirado heredero de la herencia, y el joven y entusiasta mecenas de la galería se encontraba de pie, confiado, junto a la cortina, flanqueado por su madre, Agatha, y su prometida de toda la vida, la discreta y elegante señorita Leonora Vale. Damas y caballeros, comenzó Miles, sonriendo con el encanto natural que lo convertía en el tema de conversación de cada taza de té en Windlebridge. Nos complace enormemente presentar una pieza perdida hace mucho tiempo entre el polvo y las sombras del ático, restaurada gracias a la habilidad de la señorita Vale y a la persistencia de los archivos Creswell. Damos la bienvenida a un retrato temprano de Sir Thomas Creswell, fechado en 1814. Hubo un aplauso cortés. Sin embargo, la mirada de la señorita Marple no estaba fija en el telón. Estaban en Leonora Vale. La joven permaneció inmóvil. Sus dedos, apenas visibles tras su bolso de mano, temblaron un instante al correrse la cortina en el cuadro. Una obra al óleo alta y estrecha representaba a un caballero severo con uniforme militar, con una mano enguantada apoyada sobre un globo terráqueo y la otra agarrando un mapa enrollado. No era nada particularmente conmovedor, pero los invitados respondieron con la debida admiración, todos excepto la señorita Marple. Ella se inclinó ligeramente, inclinando la cabeza como un pájaro curioso. En la esquina inferior derecha del ornamentado marco dorado, justo encima del pedestal, había una mancha extraña dado el brillo pulido del resto del marco. Mientras los invitados se acercaban para admirar los detalles, la señorita Marple se acercó con la gracia suave y casi invisible que la caracterizaba, y fue allí, justo antes de que la señora Finch, de la Windlebridge Gazette, pudiera abrirse paso a codazos, que la señorita Marple la vio en una sola gota de humedad clara, perlando delicadamente la curva inferior del marco. No se había caído. No se había secado. Permanecían como una lágrima. Ella se dio la vuelta en silencio. No fue hasta que empezó el almuerzo en la terraza, ensalada de pollo y licor, helado de flor de saúco, que la noticia llegó a los invitados. Miles Creswell se había disculpado poco después de la inauguración para hacer una visita. Al ver que no había regresado en 20 minutos, Leonora fue a buscarlo. Lo encontraron desplomado sobre el escritorio de la oficina de la galería, con un pisapapeles de cristal hecho añicos en el suelo, y una mancha roja oscura cubriendo su camisa de lino.
Cuando llegó el doctor Forrester, ya era demasiado tarde en Wendell Bridge. Con todos sus setos y herraduras, acababa de sufrir su primer asesinato en 23 años. La transformación del pueblo fue instantánea y absoluta. Las risas se apagaron. Las tazas de té se silenciaron. Los invitados fueron conducidos discretamente al jardín, donde los guardias de la cercana Ledbury comenzaron a tomar nombre. La inauguración de los retratos, antaño un elegante evento pueblerino, se convirtió en el epicentro de algo mucho más siniestro. En Leonora fue llevada al interior, llorando en silencio tras las cortinas de damasco. La señora Creswell se había desmayado, requiriendo sales aromáticas y la ayuda tanto de una criada como del vicario local, que ni siquiera había terminado su jerez. Y por todas partes, la sospecha empezó a florecer como hongos en los silencios. Entre conversaciones, a la señorita Marple no dijo nada. Estaba sentada cerca del borde del jardín, observando a la multitud bajo el mismo modesto sombrero de paja. Un plato de galletas de mantequilla intactas reposaba a su lado. Sus ojos no estaban puestos en el retrato ni en los guardias, que se movían rápidamente por la galería. Sus ojos estaban fijos en la lágrima polvorienta. Había visto lágrimas antes de muchos tipos, públicas, para despertar compasión, privadas, para expresar dolor, pero esta lágrima no había caído de un rostro, había caído del recuerdo de la culpa, y quizás del miedo. Más tarde, cuando llegó el inspector Drew, el brusco pero competente oficial de Ledbury, los hechos empezaron a tomar forma. Miles Creswell había muerto de un solo golpe en la sien. No había señales de forcejeo. No se había forzado la entrada. La oficina estaba cerrada por dentro. Se presume que el arma era un pisapapeles Sun. Y nadie, al parecer, había oído nada. Un trágico accidente, murmuró alguien junto a las azaleas. Tal vez una caída, sugirió la señora Hargreaves. Su corazón, sin duda, respondió el vicario. A la señorita Marple solo sonrió débilmente. Es extraño, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Como los accidentes a menudo saben exactamente dónde atacar. Capítulo 2. Teorías. En tazas de té para la mañana del domingo, Wendell Bridge había cambiado por completo. Los banderines de la inauguración aún colgaban flácidos de los setos, aunque nadie se atrevió a retirarlos. Los sándwiches se habían secado bajo sus fundas de plástico. Los bollos estaban rancios, y las flores que bordeaban el sendero de la galería parecían ahora estar de luto accidental. Incluso los pavos reales de la mansión vecina, normalmente criaturas ruidosas y pomposas, parecían inusualmente apagados. La noticia de la muerte de Miles Creswell se extendió por el pueblo más rápido que cualquier informe oficial ampara. Cuando sonó la primera campana de la iglesia, ya circulaban 3 versiones de sus últimas palabras, ninguna basada en nada más que el instinto y la curiosidad. Me lo dijo Madge en la floristería, dijo la señora Pilbeam, inclinándose sobre el banco para susurrarle a su hermana. Estaba encorvado sobre su escritorio, como si hubiera estado escribiendo algo, como si supiera lo que venía. Eso son tonterías, susurró la señora Lawton. Seguro que le dio un ataque. Lo viste, ¿verdad? Delgado como un palo, con los nervios como el azúcar hilado. Seguro que va a estallar. Se quedó atónito. Susurró la vicaría tras su himnario. El alguacil lo dijo con mucha discreción. No fue casualidad en el banco de extrema derecha. La señorita Marple escuchaba en tranquilo silencio. Había aprendido que la iglesia solía ser el foro no oficial del pueblo para reunir pruebas. En Wendell Bridge, el duelo no se expresaba con sollozos, sino con especulaciones murmuradas y té muy azucarado. Después del servicio, la gente se reunió frente a San Judas como si nada hubiera pasado, excepto, por supuesto,
que todo había pasado. La galería permaneció cerrada, sellada con una cinta policial que resultaba ligeramente absurda en contraste con su elegancia georgiana. Leonora Vale no había asistido al servicio, lo que provocó muchas más observaciones que si hubiera asistido. «Es frágil», dijo la señora Tilling. «Siempre lo fue. Sus padres murieron en ese accidente de autobús. ¿Sabe? La criaron sus tíos en Yorkshire. Eso no es excusa», respondió la señora Filbiam. «La vi el jueves en la frutería, riendo con miles. ¿Sabes? Estaban punto. Ve, la señorita Marple notó el cambio, no. Él estuvo bien en ellos, estaban bien, fue el tipo de redirección sutil que ocurrió cuando la culpa, o al menos la sospecha, estaba tratando de encontrar asidero aún. Las teorías continuaron durante los días siguientes, floreciendo como dedaleras en cada rincón del pueblo. El periódico local, el Windlebridge Weekly Herald, publicó una columna cautelosa titulada «Tragedia en la galería, accidente o juego sucio». El artículo no contenía datos nuevos, solo inferencias educadas y generosos elogios al apellido Creswell. Pero eso no impidió que la imaginación llenara lo que la tinta no había llenado en el inspector Drew. Por su parte, no era hombre de especulaciones. Interrogó al personal de la casa, a los invitados y a los miembros de la sociedad histórica que habían ayudado a organizar el evento. Surgieron varias inconsistencias, no en el crimen en sí, que permaneció frustrantemente limpio, sino en los movimientos y recuerdos de los presentes en el momento de la muerte de Miles. «Trabajamos con una habitación cerrada y una multitud silenciosa», le dijo con gravedad a la señorita Marple cuando se cruzaron en la casa de té. «Sin testigos, sin un motivo claro, sin huellas en el arma, pero alguien estaba allí. Y no me gustan los misterios convenientes». «Ningún misterio es conveniente», respondió con dulzura, eligiendo un frasco de mermelada de grosella. «Aunque a veces me ayuda a recordar que el silencio suele ser ruido». Él parpadeó y la miró. «Disculpa, la gente no dice nada», explicó. «Cuando tiene miedo de lo que hablar pueda revelar. Y otros hablan demasiado, con la esperanza de acallar su propia participación. De cualquier manera, no son las palabras en las que debemos confiar. Es la razón, se están diciendo». Drew la miró fijamente un instante, y luego asintió lentamente. «Lo tendré en cuenta». De vuelta a la galería, solo una figura permaneció constante: Leonora Bailey Ann. Se había instalado en la suite de invitados de Creswell Hall bajo la supervisión de la señora Creswell, aunque el arreglo era visiblemente forzado. 2 veces al día paseaba sola por el jardín, con pasos demasiado mesurados como para no tener un objetivo en el martes por la mañana. La señorita Marple hizo una visita a Leonora, la recibió en el salón, un espacio delicado con muebles de marfil y cortinas de damasco desteñidas por el sol. Vestía de gris pálido, con los ojos desorbitados por el cansancio. Una bandeja de té permanecía intacta ante ella. «Supongo que debería agradecerte que hayas venido», dijo en voz baja. «No he sabido qué decirle a nadie». «No hace falta decir nada», respondió la señorita Marple. «A menudo es mucho más útil escuchar». Leonora esbozó una débil sonrisa. «La gente cree que escondo algo, que debo saber quién lo hizo. Pero no es así. Miles no tenía enemigos, no enemigos de verdad. A veces los enemigos más peligrosos», dijo la señorita Marple con suavidad, «son aquellos que no lo parecen». Leonora dudó. «¿Crees que fue un asesinato?» La señorita Marple juntó las manos. «Creo que alguien lo golpeó con intención. Si fue asesinato o algo más, aún no lo sé. Pero siempre he creído que el corazón, cuando está herido o amenazado, es capaz de más de lo que incluso él mismo comprende». El rostro de la joven se arrugó levemente. Miles había cambiado en las últimas semanas.
Estaba distraído, retraído, había estado revisando los registros familiares, leyendo cartas. Había algo en el retrato que lo inquietaba. ¿El que usted restauró? Preguntó la señorita Marple. Sí, pensó que algo andaba mal. Dijo que no pertenecía al lugar donde lo encontraron. A la señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Y dónde era? ¿Lo encontró? Leonora dudó. En el ático, cubierto de sábanas, pero Miles juró que nunca lo había visto y conocía cada pieza de la casa. Dijo que lo añadieron hace poco. ¿Añadido? La voz de la señorita Marple se agudizó un poco. Leonora asintió. Dijo que alguien buscado que se encontrara, que era un mensaje. La señorita Marple se levantó suavemente de su silla. Querida, me pregunto si podré volver a ver el marco. Había algo curioso en el que noté durante la inauguración. Leonora también se levantó. Sigue en la galería principal. El inspector Drew lo selló después del incidente, pero podría permitirlo. Acordaron caminar juntos hasta el salón a la mañana siguiente, cuando la señorita Marple salió a la cálida luz del sol. Su mente zumbaba no con alarma, sino con dirección a el retrato, la lágrima oculta, el pasado perdido. Las teorías florecieron rápidamente en los pueblos, era cierto, pero bajo esas teorías se escondían verdades entrelazadas con silencios, y este silencio en particular, pesado, deliberado, enmarcado en oro, comenzaba a susurrar. En capítulo 3 en el marco. El polvo y la discrepancia. A media mañana del día siguiente, las pesadas puertas de la galería Creswell Hall se abrieron con un chirrido bajo la autoridad del inspector Drew. La cinta policial había sido retirada con cuidado, pero en el interior aún se respiraba el silencio de algo que se había detenido a media respiración. El gran salón, donde antaño los aldeanos saboreaban pasteles de limón y admiraban retratos al óleo, ahora permanecía sumido en un silencio rígido, sin música, sin murmullos, solo el eco de zapatos prácticos sobre las baldosas de mármol. La señorita Marple entró silenciosamente, escoltada por Leonora Vale y un agente cuya expresión sugería que todo el asunto le parecía un tanto teatral. El inspector Drew se encontraba cerca del centro de la galería con un portapapeles bajo el brazo. ¿Querías echarle otro vistazo al cuadro?, dijo sin rodeos. Sí, gracias, dijo la señorita Marple, ajustándose los guantes. No tardo. Leonora se adelantó, guiándolos hacia el retrato recién restaurado de Sir Thomas Creswell. La cortina de terciopelo estaba recogida y las borlas doradas colgaban ligeramente, como si se resistieran a mostrar lo que antes revelaban con orgullo. El cuadro permanecía exactamente igual que durante la inauguración. Sir Thomas observaba imperiosamente desde debajo de su peluca empolvada, con una mano aún sobre el globo terráqueo y la otra aferrada al mapa, como quien se niega a compartir un secreto. Pero la atención de la señorita Marple estaba fija en el marco. ¿Puedo?, preguntó suavemente. El inspector Drew asintió brevemente. Ella se acercó a allí. Bajo la esquina izquierda del marco dorado estaba lo que recordaba a una mancha. No solo polvo, sino algo más fino, como pólvora, y una leve mancha, como el roce de un pulgar. No había estado allí durante la restauración, insistió Leonora, ni se había notado hasta la inauguración. Pero más curiosa aún fue la lágrima. La diminuta gota de humedad que se había adherido a la curva del marco. El día que murió Miles se había evaporado, por supuesto, pero su rastro seguía siendo apenas visible en el acabado dorado, lo justo para confirmar que no había sido producto de la imaginación. Una sola lágrima, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. El inspector Drew frunció el ceño. ¿Crees que alguien lloró aquí? No, dijo ella. Creo que alguien quería que creyéramos que sí. Leonora parecía confundida.
¿Pero por qué? ¿Cuál sería el propósito? Para distraer, dijo la señorita Marple. Para humanizar el momento. Para sembrar emoción donde la razón estaba a punto de ser exigida, ella retrocedió. Dígamelo otra vez, señorita Vale. ¿Dónde exactamente se descubrió este retrato? En el ático este, respondió Leonora. Detrás de un panel falso. Miles y yo estábamos catalogando tapices de lino antiguos cuando lo encontró. ¿Cómo estaba envuelto? En hule bien encuadernado, sin nada de polvo, lo cual nos sorprendió. No había polvo, repitió la señorita Marple pensativa, y sin embargo estaba detrás de un falso panel en un ático sin uso. Leonora frunció el ceño. Ahora que lo dices, la señorita Marple se volvió hacia el inspector Drew. ¿Sabe quién tenía acceso a los archivos de la galería, aparte de Miles y Leonora? Algunos miembros del personal, respondió. La señora Creswell, por supuesto, y Geraldine Foyle, que colabora con la documentación y la conservación. Es de la zona de confianza. Lleva años trabajando para la familia, sí, dijo la señorita Marple. La señorita Foyle. Creo haberla visto durante la inauguración. Falda oscura, broche verde, peinado bastante severo. Andrew asintió. ¿Es ella? Me pregunto si estará aquí hoy, dijo la señorita Marple suavemente, como si alguien la hubiera llamado. La puerta trasera de la galería se abrió con un crujido y entró Geraldine Foyle, agarrando una carpeta. Era una mujer de unos 55 años, con un rostro marcado por líneas firmes y ojos que habían observado muchísimas cosas sin pestañear. Se quedó paralizada al ver al inspector y a la señorita Marple junto al retrato. Solo traía el inventario, dijo rápidamente. Para el catálogo de restauración, acérquese, señorita Foyle, dijo la señorita Marple, con amabilidad. Estamos revisando el retrato. Geraldine se acercó lentamente. ¿Recuerdas cómo lo encontraron? Por supuesto, dijo la señorita Marple. Sí, respondió Geraldine. La señorita Vale y el señor Creswell lo bajaron del ático 2 semanas. Antes de la fiesta, ¿no te sorprendió verlo? Geraldine dudó. Sabía que formaba parte de la colección Creswell, o al menos lo sospechaba. El marco coincidía con algunas piezas antiguas que había catalogado, pero no lo habías visto antes. No directamente. La señorita Marple sonrió. Y aún así sabías que era suyo. Geraldine tensó la mandíbula. Uno llega a saber estas cosas, en efecto. ¿Y dónde estabas durante la inauguración? En el pasillo de atrás. No me gustan las multitudes. Y después de que se reveló el retrato, entré en la galería lateral. ¿No volviste a ver a Miles? No, hasta que oí el alboroto. La señorita Marple se volvió hacia el inspector Drew. ¿Y la oficina? Cerrada por dentro, dijo Drew. No forzaron la entrada. La ventana estaba cerrada, pero encontraron una segunda llave en el cajón. Geraldine tenía acceso. Geraldine apretó los labios. Todos tenían acceso, pero no todos sabían que el retrato estaba siendo infiltrado, dijo la señorita Marple, con un tono aún suave. Y no todos figuraban en los diarios privados de Sir Thomas Creswell. Geraldine se puso pálida. Leonora parpadeó. «Che, las cartas familiares que Miles estaba leyendo», continuó la señorita Marple. «Te dijo que las encontró, ¿verdad?» Leonora sintió lentamente. «Sí, Anne dijo que eran extraños, llenos de referencias a alguien llamado Anne F. Eliza Foyle», dijo la señorita Marple, la criada de Sir Thomas, que más tarde dio a luz a un hijo que nadie reconoció. Sus descendientes permanecieron en la finca, en silencio, hasta que Geraldine, su tataranieta, se convirtió en la encargada de los registros. La voz de Geraldine, al oírla, era fría. Iba a exponerlo a exhibir las cartas en la galería. «Reduce mi linaje a un escándalo». Toda su palabrería sobre preservar el pasado. Quería decir humillarlo. La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y entonces enmarcaste el marco?» Anne se giró hacia Drew.
Colocó el cuadro, lo limpió y lo pulió, haciéndolo parecer como si simplemente hubiera resurgido. Luego, durante la inauguración, cruzó el pasillo del personal hacia la oficina contigua, sabiendo ya que Miles se escabullía. Habían discutido esa mañana, ¿verdad? Geraldine no dijo nada. Sabía que el frasco estaba vacío. Continue. La señorita Marple. Así que esperó el momento justo y lo golpeó con el pisapapeles. Cerró la puerta con la segunda llave y regresó silenciosamente a su pasillo, sin ser vista. No puedes probarlo, dijo Geraldine con voz monótona. Han. La señorita Marple se volvió hacia Drew. No hace falta. Sus huellas están en el marco, debajo de la esquina, en la mancha donde fingió el desgarro, el momento en que lloró por un hombre al que ya había matado. El silencio en la galería era enorme. El inspector Drew dio un paso adelante e hizo una señal a la gente en Geraldine. No se resistió. Ella simplemente miró el cuadro. Una vez más y dijo: «Ah, no, se lo merecía». Luego ella salió, guay la señorita. Marple, después de un momento, dio un paso adelante una vez más hacia el retrato y secó suavemente lo poco que quedaba de la lágrima. En capítulo 4. En sospechas. En sepia, el arresto de Geraldine Foyle, aunque llevado a cabo con eficacia clínica y silencio, causó un gran revuelo en Windlebridge, en un pueblo donde nada más grande que un pastel de bodas causaba disturbios públicos. La imagen de ella, siendo conducida tranquilamente desde la Galería Creswell, aún con sus zapatos cómodos y su práctico cardigan, bastó para convertir los chismes susurrantes en fuentes a raudales. Ella siempre fue tan meticuloso, murmuró la señora Pilbeam esa tarde en la casa de té, donde las sillas se habían movido sutilmente para quedar una frente a la otra como abogados en un tribunal. Al pensé, Q era severa, pero nunca violento, asintió la señora Tilling, revolviendo su té con innecesario vigor. Aunque ahora lo recuerdo. Ella hizo una vez, le grité al reverendo Blake por su sistema de archivos. ¿Y quién puede decir cuán profundas son estas líneas ilegítimas?, añadió la señora Lawton, asintiendo con tristeza. El resentimiento se transmite por la sangre, como las pecas han. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente en una mesa de un rincón, bebiendo una taza débil de Earl Grey y sonriendo suavemente como si el tema no fuera más importante que los catálogos de semillas en Geraldine. Había confesado parcialmente, aunque no de forma convincente. Las pruebas, como el inspector Drew le contó a la señorita Marple en privado, eran contundentes, pero incompletas. Se encontraron sus huellas dactilares en el marco, y su conocimiento del descubrimiento del retrato fue claramente orquestado. Sin embargo, sostenía que el golpe no había sido premeditado, aunque se había enfrentado a Miles por las cartas. Había perdido los estribos y había atacado en un momento de furia. No se menciona el desgarro, observó la señorita Marple. Ninguno, dijo Drew, y niega haber pisado la oficina ese día. Lo cual es bastante ingenioso, respondió la señorita Marple, porque negar lo que no se puede probar crea una duda razonable. Andrew frunció el ceño. ¿No crees que lo hizo sola? No creo que ella lo haya hecho primero. Y de hecho, otros en Windlebridge estaban ansiosos por llenar el vacío dejado por el arresto de Geraldine. Por cada aldeano que aceptaba su culpabilidad, dos narrativas alternativas proponían a Leonora. Vale, por ejemplo, volvió a estar bajo escrutinio. Estaba a punto de heredar una buena suma, murmuró la señora Hartley al verdulero. El compromiso lo aseguró, y ha estado notablemente callada la señorita Marple, que visitó los jardines de Creswell más tarde ese día. Encontró a Leonora sentada junto a la fuente, con un libro abierto en su regazo, aunque claramente no estaba leyendo. Supongo que has venido a preguntarme lo que no he dicho, dijo Leonora con voz monótona. He venido, respondió amablemente la señorita Marple, a ver cómo está. Leonora esbozó una sonrisa cansada. Es muy generoso.
De su parte, señorita Marple, considerando que todos creen que pude haber tenido algo que ver con la muerte de Miles. ¿De verdad?, preguntó la señorita Marple con dulzura. ¿O simplemente no saben dónde depositar su inquietud ahora que el sospechoso obvio ya no lo es tanto? Leonora cerró el libro. No, mate. No, coincidió la señorita Marple, pero te creo. Ese había lo que le preocupaba. Leonora dudó. Había cambiado, admitió. Desde que empezó a leer esas viejas cartas familiares, creo que le daban miedo, no solo por lo que decían, sino por lo que insinuaban. ¿Cuál? Fue que los Creswell no eran tan limpios como sugieren los retratos. El antepasado de Geraldine nunca fue reconocido, por supuesto, pero Miles sintió el peso de la situación. Quería arreglarlo, haciéndolo público. Si Anne iba a incluir las cartas en la exposición, pensó que demostrarían el gran progreso de la familia. ¿Estuviste de acuerdo con él, Lou? Pero tenía miedo. No por mí, sino por la señora Creswell. Nunca habría sobrevivido a la vergüenza. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Recuerdas dónde estabas durante la inauguración? Entre la multitud, junto a Miles. Lo perdí de vista justo antes del brindis. ¿Alguien te vio después de eso? Leonora parpadeó. Sí, el doctor Forrester. Creo me preguntó por el vino. Lo recuerdo. Sí, dijo la señorita Marple. El brindis hubo un brindis, breve e improvisado, justo antes de que se descorriera la cinta del telón. Alguien, presumiblemente Geraldine, sirvió las bebidas, pero el vino se sirvió en copas de cristal tallado con leves rastros de lápiz labial, en solo 2 vasos uno, de la señora Creswell, y el otro, presumablemente, de Leonora en el vaso de Miles, había sido limpiado en el gesto. En aquel momento parecía meramente cortés. Ahora se sentía puntiagudo. La señorita Marple se giró para marcharse, pero se detuvo. Una última cosa, dijo en voz baja. ¿Miles mencionó alguna vez a alguien más que quisiera enterrar el pasado? Leonora dudó, y luego asintió levemente. Sí, susurró. Su primo, la señorita Marple, arqueó una ceja. Graham Creswell, explicó Leonora, hijo del tío de Miles, lleva años desaparecido. Se exilió tras una disputa familiar, pero le escribió a Miles al enterarse de la exposición. Le dijo que no continuara, que los restos de la familia pertenecían a la historia. A los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Y dónde está ahora el señor Graham Creswell? Leonora negó con la cabeza. No lo sé, la carta no estaba firmada. Pero Miles reconoció la letra. Esa noche, de regreso a su sala de estar, la señorita Marple desdobló una servilleta junto a su silla y expuso sus pensamientos. Uno, en el retrato, fue plantado deliberadamente en 2. Geraldine tenía motivo y oportunidad, pero carecía de sutileza en 3. La muerte de Miles fue demasiado limpia para ser un crimen pasional en 4. Alguien más estaba dirigiendo los acontecimientos. Desde la distancia en 5, un primo, ausente hacía tiempo, había advertido a Miles que se alejara. Ella se reclinó hacia atrás. Era, pensó, más bien como un bordado. Hay que mirar el reverso del patrón para ver qué hilos se han tirado demasiado fuerte, y alguien, al parecer, había cosido con demasiada pulcritud. En capítulo 5, una carta sin sello. Era la mañana siguiente, nublada, pero seca, cuando la señorita Marple se dirigió de nuevo a Creswell Hall. La galería permanecía cerrada, y sus grandes puertas dobles ahora lucían un discreto letrero de latón. Pulido, cerrado, hasta nuevo aviso. El personal había sido liberado temporalmente y, a excepción de un solo agente apostado en la entrada principal, los terrenos de la mansión habían vuelto a una curiosa especie de tranquilidad. Pero la señorita Marple había concertado su visita no con la policía ni con Leonora, sino con la señorita Gertrude Plimpton, la ama de llaves, una mujer discreta.
de edad indeterminada y vocales bien pronunciadas. La señorita Plimpton había servido a 3 generaciones de Creswell. Sus funciones iban más allá de gestionar los armarios de la ropa blanca y el reparto de flores. Sabía dónde se guardaban las llaves de repuesto, en qué habitaciones crujían las tablas del suelo y, lo más importante, qué cajones se consideraban privados, señorita Marple, dijo, abriendo la puerta de servicio con remilgada cortesía. ¿Ha pedido ver el archivo familiar? Si no es molestia, respondió la señorita Marple. Ninguno, en absoluto. El señor Creswell lo revisaba con frecuencia. Supongo que puede contener lo que buscan la señorita Marple. No explicó que podía. Sir Anne simplemente siguió a Gertrude por el estrecho pasillo tras el salón principal, pasando junto a una hilera de lámparas de aceite viejas y un paragüero polvoriento, hasta una pequeña puerta oculta tras un tapiz colgante. Más allá se extendía una habitación de techo bajo, con estanterías de roble oscuro y montones de documentos encuadernados con cinta descolorida. Gertrude hizo un gesto cortés. «Te dejo con lo tuyo. Anne solo toca cuando quiera salir». Marple empezó con los pequeños archivadores del fondo, trabajando metódicamente. No tenía intención de revisar todo el archivo. Buscaba algo sencillo, algo que alguien centrado en la grandeza del patrimonio fácilmente pasaría por alto en una carta. Más concretamente, una recent carta. Y después de 20 minutos de clasificación en silencio, lo encontró dentro de una carpeta con libros de sucesiones sin relación entre sí. Bajo un sobre frágil fechado en 1904, había una nota suelta, sin firmar, en papel crema de gramaje alto. No estaba archivada ni catalogada, ni siquiera arrugada por el correo. No tenía sobre, ni dirección, ni sello donde decía millas. No comprendes el peligro. Confundes el legado con el principio. Lo que está enterrado debería permanecer, así que resucitar viejos fantasmas es a tu propio riesgo, G. La señorita Marple lo leyó 3 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsón arriba. En el salón encontró al inspector Drew de pie con Leonora cerca de la chimenea. Levantó la vista, perplejo. «Señorita Marple, no me esperaban, tengo algo», dijo simplemente. Ella le entregó la carta. Lo desdobló, arqueando ligeramente las cejas. «¿Crees que esto es del primo Graham Creswell?» «Creo que quiso decir parecerlo así», respondió la señorita Marple. Leonora se giró bruscamente. «¿Crees que fue falsificado?» «No exactamente. La letra fue cuidadosamente alterada. No es exactamente la de Graham, pero es lo suficientemente similar como para que Miles la crea. Pero la verdadera pista está en la falta de sello. Esta nota era ... N. o enviado. Fue metido probablemente. Se deslizó en la carpeta del libro de contabilidad durante la semana previa a la fiesta. Andrew frunció el ceño. «¿Crees que alguien de la casa lo escribió?» «Sí», dijo la señorita Marple. «Alguien que sabía dónde Miles guardaba sus materiales de archivo. Alguien con acceso no solo al estudio, sino también a su confianza. Alguien de quien no sospecharía». Leonora palideció. «Señora Creswell». La señorita Marple no respondió inmediatamente. En cambio, se volvió hacia el inspector. «¿Puedo preguntar si la señora Creswell ha sido interrogada?» «FOMO, no», dijo Drew. «Ha estado en observación. Su salud es delicada, ¿comprende? El médico le ha recomendado un esfuerzo mínimo». «Claro», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero me imagino que no es tan frágil como parece». Leonora parecía afligida. «Pero ella ha adorado Milla». «Ella adoraba lo que Miles representaba», corrigió la señorita Marple, «lo cual no siempre es lo mismo que adorar a ese hombre. Cuando amenazó con hacer pública la vergüenza oculta de la familia, a menos a través de las cartas, a través del retrato,
se convirtió no en un hijo querido, sino en una carga, una persona que ella no soportaba ver arruinar el apellido Creswell. Drew golpeó la carta. Esto, Anne, es una advertencia, una amenaza cuidadosamente elegida, diseñada para hacerlo dudar. Sí, dijo la señorita Marple. Why no? Por eso Geraldine se hizo necesaria. A la voz de Leonora se quebró. ¿Estás diciendo que la señora Creswell planeó el asesinato? No, dijo la señorita Marple, pero creo que ella diseñó las condiciones bajo las cuales podría suceder. Dejó la llave de la oficina en el cajón del aparador. Le pidió a Geraldine que preparara el vino. Le pidió a Miles que se alejara después de la inauguración, diciendo que se sentía débil. Todo estaba herejeanizado. El inspector Drew se frotó la mandíbula. Eso es sutil. Tendría que serlo, dijo la señorita Marple. La señora Creswell no es una mujer violenta. Es una orgulloso uno. Y el orgullo es mucho más peligroso. Cuando está en silencio, Anne Leonora se desplomó en la silla más cercana. Anne ya no sé. Drake. La señorita Marple se acercó suavemente y le puso una mano sobre el hombro. Créelo, dijo en voz baja. La verdad no es un solo golpe. Es la suma de 1000 pequeños silencios. Y uno a uno han hablado. Anne se volvió hacia Drew. Encontrarás rastros de su caligrafía en otros documentos del archivo. Compáralos con la nota. Y te sugiero que consultes el libro de visitas de la galería. Creo que ella misma lo anotó. Con la misma letra. Andrew asintió lentamente. Lo haré recoger. La señorita Marple sonrió levemente. Creo que descubrirá que no asestó el golpe fatal. Pero abrió la puerta. Y cuando uno abre una puerta, debe estar preparado para lo que entra. Al salir de nuevo a la luz del sol en el pasillo, el cielo empezaba a despejarse. Una brisa se movía entre los setos, como el aliento que se retiene demasiado tiempo. Se detuvo cerca del enrejado de rosas y se ajustó los guantes. El cuadro permaneció, las cartas permanecieron, la galería reabriría, pero la imagen de la familia, orgullosa, intachable y duradera, se había quebrado. Anne, y a veces, reflexionó la señorita Marple, una pequeña grieta es lo que deja entrar la luz. En capítulo 6. Tras las puertas cerradas al final de la semana, Windlebridge ya no parecía sorprendido, sino cauteloso. Las conversaciones se habían acortado. Las puertas se abrían con una media sonrisa y se cerraban con más discreción. La fachada de la rutina del pueblo aún se mantenía, pero estaba forzada, como porcelana admirada durante mucho tiempo, y ahora golpeada con demasiada fuerza. El anuncio de que la galería permanecería cerrada indefinidamente generó aún más. El inspector Drew, ahora en contacto regular con los abogados de los Creswell, había ampliado discretamente sus pesquisas. La señora Agatha Creswell permaneció en sus aposentos, emitiendo declaraciones únicamente a través de su enfermera o de Gertrude Plimpton, la ama de llaves. Anne fue la señorita Marple, la primera en percibir que el silencio en torno a la señora Creswell se había vuelto deliberado, demasiado controlado, demasiado quieto. Una húmeda mañana de jueves, llegó a Creswell Hall sin previo aviso y solicitó una audiencia privada. Gertrude dudó, pero no se negó. La encontrará bastante apagada, señorita Marple, dijo en voz baja. Esta semana ha despertado algo en ella. A veces, las cosas que han sido cosidas con demasiada fuerza necesitan aflojarse un poco, respondió la señorita Marple. La acompañaron al pequeño salón matutino, antaño centro de alegres tés y visitas sociales. Ahora estaba en penumbra, con las cortinas medio corridas, y el aroma a lavanda persistía como un perfume aferrado a un recuerdo. La señora Creswell estaba sentada en una silla de respaldo alto, de figura esbelta y envuelta en un chal oscuro, aunque el fuego estaba encendido. «Mi querida Jane», dijo en voz baja,
sin levantarse. Temía que vinieras. Y sin embargo, supongo que esperaba que vinieras. A la señorita Marple se sentó frente a ella, sin invitación. ¿A ti siempre te disgustó el alboroto, Agatha? Con dulzura la señora Creswell se permitió una leve sonrisa. El alboroto es para quienes tienen tiempo para fingir. Ya se me acabó. Hubo una pausa, llena solo por el sutil crepitar del fuego, supongo, dijo Agatha. ¿Qué crees que lo maté? No, dijo la señorita Marple. Creo que lo lloraste a tu manera, pero también creo que tomaste decisiones que permitieron que otros causaran el daño. Los labios de Agatha se apretaron. Solo quería preservar lo que era izquierda a mi esposo. Destruyó bastante el apellido familiar en su vida en juego. Mujeres, deudas. Cuando llegó Miles, fue como una redención. Entonces, él encontró esas malditas cartas. ¿Sabías de ellos? Los encontré hace años, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Los enterré literalmente en el viejo cobertizo del jardín, bajo las tejas, pero Miles fue más listo de lo que pensaba. Lo recompuso a partir de un índice que Geraldine había conservado por accidente en Pau. La mirada de la señorita Marple se suavizó. ¿Y pretendía publicarlas? Dijo que era hora de transparencia, que no podíamos avanzar a menos que admitiéramos los pecados del pasado. Tenía todas estas ideas en exposiciones, conferencias, entrevistas. Quería poner Eliza Foyle junto a Sir Thomas Anne como si la desgracia de una doncella fuera igual al legado de un fundador. La señorita Marple permaneció en silencio en las manos de Agatha. Se apretaron alrededor de su chal, así que si Anne le pedía a Geraldine que lo disuadiera, le di las cartas, con la esperanza de que las usara para advertirlo, no para matarlo. Era leal demasiado leal. Nunca imaginé. La señorita Marple le dirigió una mirada larga y escrutadora. No blandiste el pisapapeles, dijo, pero lo pusiste a tu alcance. La señora Creswell no lo negó afuera. La lluvia empezó a golpear suavemente contra las ventanas. Al cabo de un momento, la señorita Marple se levantó. Agatha, siempre has sido una mujer de profundo control, tío. Pero el control, cuando se aplica mal, se convierte en crueldad con un toque más delicado. A la señora Creswell cerró los ojos. Nunca me lo perdonaré. No, dijo la señorita Marple, deteniéndose en la puerta. Pero eso no es lo mismo que un castigón más tarde. Esa tarde, la señorita Marple se encontró con el inspector Drew. Cerca del espacio verde se encontraba, bajo la vieja haya, leyendo 2 nuevos informes, en comparaciones de caligrafía y testimonios. Del Personal, la carta que había aparecido en el archivo de Miles, la advertencia falsificada de Graham Creswell. Ahora estaba irrefutablemente vinculada a la letra de la señora Creswell. Las mismas líneas, el mismo leve temblor al final de cada palabra. Nunca la juzgarán, dijo Drew con gravedad. Su salud es bastante real. Y sin una confesión, ya está cumpliendo su condena, dijo la señorita Marple en voz baja. TSQ se instalan tras los ojos. Andrew levantó la vista. Y Geraldine confesará más de lo que dijo la señorita Marple. No por sí misma, sino por lo que Agatha se convirtió para ella. Idolatraba a la familia. Pero usaron su miedo. Andrew asintió. Y Leonora, la señorita Marple sonrió levemente. Se irá, llorará a su manera, pero creo que sobrevivirá. Sabía amar sin renunciar a su sentido común. Mientras se despedían, un grupo de escolares pasó en bicicleta. Sus risas perforaron brevemente la pesadez del día en la señorita Marple. Se detuvo en la puerta de la iglesia y los observó desaparecer tras la colina en Windle Bridge. Con el tiempo, olvidaría los detalles. No la muerte, eso persistiría, sino la maraña precisa de motivos, orgullo, silencio y vergüenza que la habían conducido. La gente prefería que sus verdades fueran recortadas.
Pero la señorita Marple no sabía que los bordes nunca desaparecían, se deshilachaban silenciosamente, esperando engancharse de nuevo a Anne, y cuando lo hicieran, ella estaría allí, con su bolso de tejer, sus ojos dulces, y su mente que recordaba todo lo que otros estaban desesperados por olvidar. Anne capítulo 7. Anne el libro, que no debería haber estado allí a la mañana siguiente de la conversación de la señorita Marple con el inspector Drew. Windlebridge intentó comportarse como si la tormenta hubiera pasado. La oficina de correos reabrió con una alegría ligeramente más forzada de lo habitual. La risa de los niños regresó débilmente al verde. El tablón de anuncios del vicario anunció una cena de cosecha pospuesta con un mensaje esperanzador por confirmar escrito en tinta roja. Pero bajo la suave superficie persistía una inquietud. Un murmullo bajo el himno, sin embargo. La señorita Marple aún no estaba lista para dejar el asunto atrás. Se había levantado temprano, había desayunado junto a la ventana y meditaba sobre una sola pregunta mientras se enfriaba el borde de su taza de té. ¿Por qué el cuadro le importaba tanto a Miles? Las cartas eran una cosa, íntimas, confesionales, llenas de escándalo, pero el retrato era, al parecer, una representación bastante rígida de un antepasado Creswell, sin nada destacable tanto en su paleta de colores como en su procedencia. Y sin embargo, Miles se había obsesionado con él. Había percibido algo fuera de lugar, algo que lo había perturbado más allá de lo que las cartas revelaban por sí solas. Ese era el hilo que faltaba a Anne. Y a media mañana, la señorita Marple supo dónde buscarlo. Anne se dirigió a la biblioteca del pueblo, un modesto edificio de ladrillo rojo junto al cementerio. Sus estanterías eran delgadas, sus ventanas estaban ligeramente empañadas por el paso del tiempo, pero su catálogo, gracias a la vigilancia de la señora Dampier, la bibliotecaria, se mantenía impecable. «Buenos días, señorita Marple», dijo la señora Dampier, mirándola por encima de sus gafas. «Se perdió la fiebre del club de repostería. Últimamente vienen como langostas, buscando recetas de pudín, y nunca les devuelven nada a tiempo». La señorita Marple sonrió. Esperaba consultar los registros locales, sobre todo los libros de sucesiones. «¿Aún conserva el registro de las propiedades de Windlebridge?» «En el arcavo», dijo la señora Dampier, ya arrastrando los pies hacia el fondo. «El tercer estante a la izquierda. Encuadernaciones azules. No se han tocado desde el jubileo de plata de la reina en 10 minutos». La señorita Marple encontró lo que necesitaba. Un libro de contabilidad titulado Tierras y propiedades de Windlebridge y alrededores, 1862 a 1901. Anne pasó lentamente las frágiles páginas, escaneando las entradas sobre líneas divisorias, parcelaos, agendados, viejos huertos y graneros desaparecidos. Hacía tiempo, y entonces lo vio en una breve entrada fechada. En 1873, un retrato encargado a Sir Thomas Creswell, para ser pintado por un tal J. M. Rutley, se exhibirá en la galería del ala norte de Creswell. Holland. La señorita Marple frunció el ceño. En Rutley no era el nombre que figuraba debajo de la pintura en la galería Mees. En esa placa se leían artista desconocido. Sí, a 1814. Ella volvió la página hacia atrás a la fecha. No coincidía en absoluto con el origen declarado. En el retrato no era de 1814, era de 1873, y el verdadero artista había sido borrado. Silenciosamente, ella cerró el libro lentamente. No era solo la línea familiar lo que Miles había estado investigando. Anne fue la pintura en sí. Anne, él se había dado cuenta, como ella acababa de hacerlo, de que el retrato era ... N, o una reliquia heredada de la época de Sir Thomas. Fue creada mucho después, probablemente para inventar un linaje en un origen falso, una historia de fondo para reforzar un legado frágil a mí. Alguien
había hecho todo lo posible para ocultar ese hecho. A la señorita Marple devolvió el libro de contabilidad y abandonó la biblioteca sin más demora. Se dirigió directamente a Creswell Hall, donde el inspector Drew se había apostado nuevamente. Ese día lo encontró en el estudio, sentado detrás del escritorio, donde Miles había trabajado una vez. Creo, dijo sin preámbulos, que el cuadro es una falsificación. Él levantó la vista. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que se encargó mucho después de lo que se afirma. Lo pintó un hombre llamado Rutley en 1873, no en 1814. A Miles debió de descubrirlo, probablemente por los registros de la herencia, y comprendió lo que significaba. ¿Cuál es? Que el retrato nunca fue una pieza real de la historia de Creswell. Fue creado para pretender siempre. Había habido un patriarca orgulloso, pero más que eso, se dio cuenta de que alguien seguía fingiendo. Alguien plantó el cuadro para continuar. Puede que Geraldine lo facilitara, sí, y puede que la señora Creswell temiera el escándalo, pero no falsificaron el cuadro en sí. Andrew se puso de pie, con el rostro ensombrecido. ¿Y entonces quién lo hizo? La voz de la señorita Marple era tranquila. Alguien que supiera de arte, alguien con la habilidad de restaurar o alterar un lienzo de forma convincente, alguien cercano a Miles. A la comprensión brilló en los ojos de Drew. Leonora, ella restauró el cuadro, dijo la señorita Marple. Fue ella quien lo descubrió junto con Miles, pero también había visto el libro de contabilidad. Me lo dijo, y nunca se equivocó de fecha. ¿Crees que ella lo pintó? Creo que lo repintó. Lo retocó, quizás. Lo envejeció lo suficiente para mantener la ilusión. Miles confiaba en ella. La amaba. Pero puede que haya comenzado la restauración bajo presión. Y cuando él convirtió la restauración en una revelación, cuando planeó revelar no solo la pintura, sino la verdad, ella se dio cuenta de que la delatarían. ¿Cómo compláis? Drew se movió hacia la ventana, mirando fijamente los árboles. Dejó que Geraldine cargara con la culpa, dijo. ¿Y se mantuvo limpia? No, dijo la señorita Marple. En voz baja. Ella ayudó. Geraldine cargó con la culpa. Ese es el giro, inspector. Geraldine jamás habría actuado sin el apoyo de nadie. Y alguien tenía que plantar la carta falsa. Esa no fue Geraldine. Esa fue Leonora. Andrew se giró. Tenemos que encontrarla. No tendrá que ir muy lejos, dijo. La señorita Marple sigue en la sala. Está esperando el momento de desaparecer silenciosamente. No lo hará, porque en el fondo esperaba que alguien se diera cuenta. En esa noche, Leonora Vale fue puesta bajo custodia silenciosa. Ella no. ¿Lo negó en su confesión? Fue sencilla y estaba llena de culpa. Nunca quise que muriera, dijo. Solo quería que la historia siguiera siendo hermosa. Eso es lo que él era para mí. Una historia hermosa. Pero las historias, reflexionó más tarde la señorita Marple, no deben ser embalsamadas. Están destinados a respirar. Incluso si traen consigo el polvo de la verdad. Capítulo 8. A la prueba bajo la taza de té. El pueblo de Windlebridge se había sumido en el silencio. Tras la confesión de Leonora Vale, no era el silencio de la clausura, sino la peculiar quietud que se instala cuando las personas no saben cómo retomar sus vidas anteriores. Las flores en las puertas de Creswell se habían marchitado bajo la lluvia, pero nadie se había atrevido a quitarlas. Las cortinas del salón permanecían corridas, y quienes pasaban hablaban un poco más bajo, como si temieran perturbar a los fantasmas que aún se ocultaban tras los muros de piedra. A la señorita Marple, sin embargo, no se había retirado. Al contrario, le había preguntado al inspector Drew si le permitía una última conversación con Leonora, en privado, antes de formalizar la acusación. El inspector, acostumbrado ya a la intuición de la señorita Marple, accedió sin resistencia. Era ya tarde cuando la señorita Marple
Llegó al salón de invitados de Creswell Hall. Las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando que una suave brisa se extendiera por la habitación como una visitante indecisa. Leonora Vale estaba sentada junto a una delicada mesa, con la espalda perfectamente recta, como si el aplomo pudiera protegerla. No estaba encadenada ni vigilada, pero había cierta pesadez en su postura, a una ausencia de negación, pero también de paz. ¿Querías hablar conmigo?, dijo Leonora con voz serena. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad, sentándose frente a ella, con la naturalidad de una mujer nacida para sentarse en un sillón, no para acusar. Eso ya se ha hecho. No para exigir. Ya ha dado lo que podía. Pero tenía una pregunta con la que esperaba que pudiera ayudarme. Leonora bajó la mirada hacia su regazo. Si se trata de Geraldine, ya he admitido que la animé la idea. La presioné. Para ser sincera, nunca dije las palabras. Pero ella entendió lo que quería. No, dijo la señorita Marple, cruzando las manos. Se trata de usted. A la mirada de Leonora se levantó. Dígame, continuó la señorita Marple, ¿qué creía usted que ocurriría exactamente el día de la inauguración? Leonora dudó. Pensé que Geraldine lo asustaría, que amenazaría con revelar la verdad sobre el cuadro a menos que cancelara la exposición. No esperaba que lo golpeara. Y aún así, dijo la señorita Marple, te aseguraste de que el cuadro estuviera en su sitio. El origen falso, la fecha embellecida. Limpiaste el marco, repintaste la placa y ayudaste a su dramático descubrimiento. Dejaste que cayera en una trampa que tú mismo te tendiste. Y luego fingiste sorpresa cuando alguien más accionó la palanca. Yo no lo maté, dijo Leonora, alzando un poco la voz. Yo no desear para que muera. No, dijo la señorita Marple, pero creo que quería ser tú quien lo salvara. Leonora parpadeó. ¿Qué? Verá, dijo la señorita Marple. Se dijo a sí misma que lo amaba, pero en realidad lo que amaba era la idea de rescatarlo. Decía, indispensable. Cuando él se obsesionó con restaurar la verdad, en lugar de preservar la ilusión que usted con tanto esmero mantenía, se dio cuenta de que ya no podía controlar así que creó una nueva Anne. No planeé que muriera. No, coincidió la señorita Marple, pero creo que ensayaste cada línea de lo que vendría después. Llegarías primero al cuerpo, llorarías ante la multitud. Tu declaración. Serías la prometida afligida, cuya advertencia llegó demasiado tarde en Leonora. La miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Movió los labios, pero no pronunció palabra alguna. A la señorita Marple se levantó lentamente y se dirigió al aparador. Allí sirvió 2 tazas de té, una para ella y otra para Leonora menos, y las trajo con el porte de una anfitriona experimentada. Las dejó con cuidado, y luego dijo, en voz muy baja, vamos a fingir, ¿vale? A Leonora miró la taza, digamos. Continuó la señorita Marple, que alguien sí quería ver muerto a Miles, que alguien conocía una sustancia específica que podía silenciarlo sin sospechar nada. Por ejemplo, un veneno raro diluido en una licorera, y que esta persona lo colocó allí con semanas de antelación, confiando en que bebería de él como siempre hacía los días festivos. A la mano de Leonora se cernía sobre la taza, pero no la tocaba. Pero entonces, dijo la señorita Marple, no lo hace, lo interrumpen, lo olvida. Quizás alguien, en el último momento, teme lo que pueda pasar y vuelve a colocar la licorera. Y en cambio se elige otro método, un pisapapeles, rápido, en inmediato, torpe. Aún así, Leonora no dijo nada. A la señorita Marple tomó su té, dio un sorbo y sonrió. No lo golpeaste, Leonora, pero le contaste a Geraldine cómo conocía sus costumbres. ¿Sabías qué diría?
¿Dónde se colocaría? Envolviste la escena como un escenario, sabiendo que alguien más interpretaría el acto final. Por fin, Leonora levantó su copa, pero no para beber, quería que parara. Dijo, no a él solo él, el giro. El cambión estaba tan seguro de que era bien y no me escuchaba. No veía lo que le hacía a la familia, a Agathan, a mí, a la señorita Marple. Dejó su taza de té y entonces, dijo con dulzura, decidiste que alguien más tenía que detenerlo, y se lo pusiste fácil. Dirigiste la culpa hacia Geraldine, la ayudaste a convencerse de que fue idea suya, y luego, después, dijiste lo menos posible. El retrato era tuyo. Leonora a la falsificación. Las cartas eran solo la mitad de la historia. Estabas preservando su verdad, no la suya. Las manos de Leonora temblaban. Pensé que podría arreglarlo. Después de que terminara, la señorita Marple se puso de pie en reparar. Dijo en voz baja, no es lo mismo que sanar en uno, oculta la herida. El otro empieza por admitir que está ahí a Leonora. No se resistió cuando el inspector Drew entró minutos después. Say levantó con calma, pidió un abrigo y salió del salón sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Windlebridge amaneció con un cielo gris y la sensación de que algo llegaba a su fin. El periódico dio la noticia con su habitual mesura. Segundo arresto. En el caso Creswell, restaurador de galería bajo custodia. El artículo no ofrecía ninguna opinión, solo fechas, horarios y una fotografía de las puertas de la galería, ahora cerradas permanentemente en C. Decía que la señora Creswell descansaba. Geraldine Foyle había aceptado un puesto en Devon y Miles Creswell estaba enterrado bajo el tejo de la colina, donde el viento hacía temblar la hierba alta como dedos. Rosondo Encage, la señorita Marple, no asistió a las entrevistas de prensa ni a los informes de los alguaciles. Regresó a su casa de campo en Stay Merrimit, donde las rosas necesitaban ser podadas y la tetera había empezado a silbar. Días después, recibió una carta del inspector Drew, agradeciéndole su percepción continua y prometiéndole una declaración de gratitud más formal. Próximamente, lo colocó al lado de su cesta de costura y volvió a tejer en otro patrón, terminado, en otro silencio comprendido, porque al final, reflexionó, el mal rara vez es ruidoso, se mueve sigilosamente, como una sombra en un marco, llora lágrimas falsas, deja la taza de té intacta, pero la señorita Marple ve la taza de té y ella nunca lo olvida. Capítulo 9. El marco que contenía la verdad. La señorita Marple solía decir que la última pieza de un rompecabezas, una vez encajada, has to do, el panorama sea instantáneamente comprensible, no porque sea la más importante, sino porque es la última en aceptarse como inevitable. Y en el caso del asesinato de Miles Creswell, esa pieza fue Leonora Bayland Bay. Tras su arresto, Windlebridge se vio invadido por una silenciosa aceptación, sin protestas ni indignación, solo el tipo de asentimientos que, en retrospectiva, sugerían que, desde el principio, la gente había sospechado algo extraño, pero la señorita Marple, como siempre, sabía que un arresto por sí solo no completaba una historia. Estaba sentada esa mañana en el jardín de la vicaría, tejiendo en la mano y siguiendo con la mirada el perezoso vuelo de una abeja. Cuando apareció el inspector Drew, parecía decididamente incómodo con su tweed, sosteniendo una carpeta demasiado llena de conclusiones. Tenía razón, dijo, sin preámbulos, tomando asiento frente a ella. Sí. La señorita Marple levantó la vista. Siempre con tono amable, Leonora confesó. A su manera, no directamente. No el asesinato premeditado, pero reconoció haber inducido a la señorita Foyle a una confrontación. Admitió haber alterado la procedencia del retrato años atrás, y que todo su compromiso con el señor Creswell
se había convertido en un intento de mantener esa ilusión. La señorita Marple asintió. A veces construimos relaciones no por amor, sino por conveniencia emocional, social o incluso profesional, y nos resistimos a terminarlas, incluso cuando sabemos que nunca estuvieron destinadas a durar. El inspector Drew suspiró. Pero todavía hay algo que no termina de si Leonora de verdad quería que Geraldine diera el golpe, que cometiera el crimen, ¿por qué no envenenó al señor Creswell? Hubo un momento en que pudo haberlo hecho. La licorera, las copas, todo estaba en su sitio. La señorita Marple sonrió levemente y dejó su labor de punto, porque ella quería una actuación inspectoral, no solo una muerte. Quería que el mundo viera a Creswell humillada. El retrato, la confrontación, la caída. Se imaginó como la trágica figura dejada tras la traición artística. Lloraría ante los invitados. Sería el centro de la compasión. Y la galería cerraría silenciosamente, bajo su custodia. Eso, en su opinión, era justicia, pero Geraldine lo convirtió en algo completamente distinto, dijo Drew. Y sin embargo, esto es lo que me preocupa. Geraldine confesó. Sí, pero no el asesinato. Insiste en que solo pretendía asustarlo. Pensó que él cancelaría la inauguración. Nunca imaginó que moriría. «Dais la verdad», dijo la señorita Marple, cruzando las manos. Geraldine Fowle no fue la asesina. Drew parpadeó. «Pero ella lo golpeó». «No, inspector, en ella... se ha reído. Ella lo golpeó». «Pero si recuerda la secuencia de los hechos, Miles Creswell fue visto de pie ante el retrato, con la voz alzada, justo cuando las luces parpadeaban». Geraldine se acercó, sí, pero no llegó a tiempo. El pisapapeles ya había caído. El cuerpo se desplomó. Era un caos, sí, pero dentro del caos aún puede surgir un patrón. En el inspector se inclinó hacia adelante. ¿Sugiere que había alguien más en la habitación? Sí, dijo la señorita Marple con calma. Alguien a quien no le interesaba la justicia, solo borrar sus errores. Anne se levantó y se acercó a la mesa junto a ella, levantando la carpeta descolorida que Drew había traído. De ella dibujó una sola fotografía en el infame retrato de Agatha Vale. En sus ojos eran suaves, los pinceladas. Reverend, pero bajo la belleza pintada se escondía algo más cruel, una mentira del recuerdo. Hay una pequeña marca en la esquina inferior izquierda del marco, dijo la señorita Marple. Es difícil notarla, a menos que uno sepa mirar. Una mancha en forma de lágrima. Se supone que es barniz seco, pero no del todo. ¿La lágrima?, murmuró Drew. ¿La del título de tu historia? Ella asintió. No es pintura, es una gota de cera, de lacre, para ser exactos. Alguien manipuló la pintura hace mucho tiempo. Abrió la parte de atrás. Quizá metió algo dentro. Una nota, quizá, y ni la volvió a sellar. Sin decir palabra, Drew parecía atónito. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué?», dijo la señorita Marple en voz baja. «Había más que un fraude que ocultaran. Había chantaje». Le hizo un gesto para que la siguiera, y regresaron al Creswell Hall, ahora cerrado y silencioso. Con la autorización del inspector Drew, retiraron el papel protector del retrato, y efectivamente, entre los pliegues de lino, había una carta doblada amarillenta. Frágil, pero intacta. Estaba dirigida, en una letra delicada, a mi hija Anne. La carta era de Agatha Vale. En él confesaba que Geraldine no era su sobrina, sino su hija ilegítima, fruto de un breve y vergonzoso romance con un artista italiano. La había criado públicamente como pariente lejana, para proteger su reputación y asegurar su lugar en el mundo de las galerías AM. Pero lo más inquietante es que la carta detallaba cómo Leonora Vale había descubierto la verdad, y cómo había usado ese conocimiento para afianzar su influencia sobre Geraldine y Miles.
el romance, la adopción, la financiación de la galería, todo estaba entrelazado. Por eso Geraldine se retraía constantemente, dijo Drew lentamente. Por eso se sentía tan conflictuada. ¿Y por qué Leonora se sentía tan amenazada? Dijo la señorita Marple. Sabía que si Geraldine descubría la carta, toda la fachada se derrumbaría. Pero lo que no sabía era que alguien más también la había encontrado. ¿OMS? La señorita Marple se giró y contempló el reloj de pie en el pasillo de la galería. Su tic-tac era constante. Indiferente. Señora Creswell. Drew pareció sorprendido. Pero está casi inmóvil. No indefensa. Inspectora nunca indefensa. Verá, toda la casa giraba en torno a ella en su presencia. Sus opiniones han su silencio. Y a ella, como a todas las grandes matriarcas, no se le escapaba nada. La señorita Marple explicó. Fue la señora Creswell quien, años atrás, se topó con Leonora reemplazando el fondo del cuadro. Fue ella quien comprendió la influencia que ahora tenía la mujer. Y fue ella quien empezó a observar. Nunca habló de ello, dijo la señorita Marple, pero creo que sabía profundamente en que se había convertido Leonora. Observa cómo su marido se distanciaba cada vez más fascinado por la falsa historia del origen de Leonora. Y esperó. El inspector Drew entrecerró los ojos. ¿Así que crees? Ella. ¿Se te cayó el pisapapeles? Sí, dijo la señorita Marple. Un objeto pesado, arrojado desde el arco del pasillo durante el apagón, requería fuerza, sí, pero también certeza. No apuntó al azar. Apuntó con años de resentimiento acumulado, no solo a Leonora, sino a Miles, por su ceguera. ¿Pero eso no la convertiría en la asesina? La señorita Marple dudó un momento, y luego dijo con suavidad: quizás, pero nunca lo admitirá, y sospecho que su salud es ahora demasiado frágil para que un tribunal investigue el asunto. Se quedaron allí parados un largo rato más tarde esa semana. La investigación concluyó con Leonora Vale, acusada de fraude y obstrucción, pero no de asesinato. Geraldine Foyle fue puesta en libertad sin cargos, sin que se le tocara su herencia. La galería, bajo escrutinio público, fue absorbida discretamente por una fundación benéfica. El retrato de Agatha Vale fue retirado y reemplazado por una simple fotografía de ella, de niña sonriente, sin pintar, real ni la señorita Marple. Regresó a casa una vez más. Windlebridge estaba en silencio, pero en ese silencio había algo nuevo, no culpa, sino gracia, porque aunque no todos los asesinos son castigados y no todas las verdades salen a la luz, la señorita Marple había logrado que la naturaleza humana, por oculta que estuviera, fuera vista con claridad como un retrato finalmente desenmarcado. Capítulo 10. En consecuencias pasaron 3 días desde que se reveló la verdad, suavemente, como si el propio Windlebridge lo hubiera sabido desde siempre, y simplemente hubiera estado esperando que alguien la dijera en voz alta. Cuando la señorita Marple se sentó una vez más en el banco de la vicaría, con las manos firmes, mientras tejía y los ojos, mucho más reflexivos de lo que el clic de las agujas podría sugerir en el pueblo, ya había comenzado a recuperarse, aunque no sin un silencio persistente. Las ventanas cerradas de Creswell Hall parecían menos imponentes, ahora, no por su grandeza, sino por el vacío que encerraban. Los rumores se habían apagado, suavizándose, hasta convertirse en algo más parecido a la tristeza que al escándalo. Y Geraldine Foyle había desaparecido de la vista pública, acogida discretamente por familiares lejanos en Hampshire. La señorita Marple había recibido una carta suya, delicada y garabateada con una tinta que parecía vacilar en la página. Gracias, decía, por verme cuando yo no podía verme, por comprender que nunca lo odié. No de verdad. Solo lo que él había hecho con la verdad. Era un sentimiento conmovedor. Y aún así, la señorita Marple sabía bien que la gratitud
Era a menudo el primer paso hacia el olvido, y quizás eso era lo mejor. No todo dolor debe recordarse con todo detalle. Fue el reverendo Cosgrove quien llegó a la vicaría esa mañana con un plato de bollos de nueces y una mirada de interés conspirador. «Mi querida señorita Marple», comenzó, sacudiéndose una miga de la solapa, «debo decir que me ha devuelto la fe en la intervención silenciosa. La forma en que lo ha orquestado todo con tanta calma sería desconcertante si no fuera tan admirable». La señorita Marple rió suavemente. «Oh, solo observaba, reverendo. La gente acaba demostrando quién es. La mayoría lo hace sin darse cuenta». Ladeó la cabeza. «¿Pero qué hay de la pobre señora Creswell? Seguramente la ley debería investigar». «No», dijo la señorita Marple, con suavidad. «Ahora, no nunca. Hay actos que escapan a la justicia, aunque no escapan a las consecuencias. Ella no olvidará lo que hizo. Y, además, vivirá más tiempo por ello. Hay quienes encuentran fuerza no en la paz, sino en llevar el peso a Cosgrove». Asintió, preocupado pero comprensivo. «¿Y Leonora? Vale, en prisión, a la espera de juicio». «¿Por fraude?», respondió la señorita Marple. «Creo que se ha vuelto bastante famosa. Los periódicos disfrutan del melodrama de una musa caída, pero se desvanecerá. El público se cansa rápidamente de lo que una vez adoró». «¿Y el retrato?», preguntó. «La lágrima se fue en la carta también. La destruyó la propia Geraldine. Hay verdades que es mejor disolver en el fuego que colgarlas en la pared en él». Vicario frunció el ceño levemente, como si estuviera a punto de objetar por principios, pero luego lo pensó mejor. Se sentó en un silencio agradable durante unos instantes, dejando que la brisa le levantara las hojas del Times en el regazo. «Creo», dijo al fin, «que lo viste venir. Incluso desde la primera tarde en la galería la señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Nadie sabía quién era realmente Agatha Bailey, pero fue el rostro de Geraldine, no el de Leonora, el que se estremeció al mencionar el polvo del marco. Siempre está en los detalles, reverendo, sobre todo en los que parecen más inofensivos». No volvieron a hablar del caso. En cambio, hablaron de las peonías del jardín, de la señora Tattersall y del nuevo ayudante del lechero, quien, al parecer, había llevado los mismos calcetines durante 3 días seguidos. La vida del pueblo, al parecer, insistía en sobrevivir, pero más tarde, esa tarde, la señorita Marple hizo una última visita a Creswell Holland. Las imponentes puertas principales ya estaban abiertas. Las sábanas cubrían las barandillas y los pisos estaban barridos, preparándose para la tasación. Pronto sería vendida, inevitablemente, a alguien que no recordaba lo ocurrido entre sus paredes. Quizás un empresario londinense o un coleccionista de antigüedades que veía encanto en su desgracia. La señorita Marple cruzó el umbral con paso ligero, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. En el salón, la pared con el retrato estaba vacía. Un rectángulo pálido de papel pintado más claro marcaba el lugar donde antes colgaba el retrato de Agatha Bailey. Annie, sin embargo, en su ausencia, la habitación parecía más luminosa. A la señora Creswell estaba en la misma silla de siempre, pero su postura era diferente, menos regia. «Más inhumana. Pensé que podrías venir», dijo sin girarse. «¿Me esperabas?», dijo simplemente la señorita Marple, sentándose en la silla de enfrente. La señora Creswell la observaba con ojos cansados. Tenía las manos cruzadas, inmóviles, sobre el borde de su chalán. «Supongo que no le has dicho nada a la policía». «No lo he hecho. ¿Por qué no?» «Porque no había malicia en lo que hiciste», dijo la señorita Marple. «Solo». Y un deseo de silencio. Los labios de la señora Creswell se crisparon. «¿Me consideras noble?» «No», dijo la señorita Marple en voz baja. «Solo trágico». En eso pareció complacerla, o al menos satisfacer algo en su interior. «Miró hacia la repisa de la chimenea,
donde ahora solo había un reloj de latón. Le encantaba la idea de Leonora más que la mujer misma, dijo. Le recordaba lo que él creía que debía ser el arte, brillante, decorativo, favorecedor, y que le recordaste. La señora Creswell se giró lentamente para mirarla a los ojos. Que algunas cosas perduran, y por eso se dan por sentadas. Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio durante un largo momento. Por fin, la señorita Marple se levantó. Has mantenido la casa unida durante décadas. Me atrevo a decir que sobrevivirás a su legado. Me atrevería a decir que sí, dijo la señora Creswell, pero no su recuerdo. Mientras la señorita Marple regresaba por el sendero, el aire olía a lilas y a algo ligeramente medicinal. El sol comenzaba a ocultarse tras las ondulantes colinas de Windlebridge, dorando los tejados con una dulzura que solo llegaba después de las tormentas. Pasó junto a la panadería, donde la señora Glenwright discutía con su esposo sobre el precio del centeno. Saludó con la cabeza al señor Hargreaves, quien estaba ocupado raspando musgo del borde de piedra de su pozo, y se detuvo junto al césped, donde un grupo de niños jugaba a la mancha, sin que la muerte ni el engaño afectaran sus voces. Cuando regresó a su cabaña, la tetera todavía estaba caliente. La señorita Marple se sirvió una taza de té, dobló una servilleta limpia junto a un plato de galletas de mantequilla y abrió su diario. Había un pequeño sobre entre las páginas sin nombre, solo su dirección, escrita con caligrafía irregular dentro. Una simple hoja de papel a la mujer que vio la verdad, pero eligió no usarla como arma. Puede que nunca encuentre la paz, pero encontré comprensión. Eso es suficiente, G. La señorita Marple leyó la nota 2 veces antes de doblarla una vez, con cuidado, y guardarla de nuevo en su sobre. No la guardó en el cajón de correspondencia, ni en el de varios. En cambio, la colocó con cuidado bajo la tapa de su caja de té, entre las bolsitas de Earl Grey y manzanilla, donde la verdad podía impregnarse, pero nunca quemarse en esa noche. Windlebridge durmió, y la señorita Marple, cuya mente rara vez descansaba, se permitió solo por unas horas soñar no con asesinatos, motivos, ni cicatrices ocultas, sino con jardines, con vestidos de verano, con un retrato que ya no pendía del cielo, sino que había vuelto al polvo como todo.